Buenos días, tardes y noches, profesor Rafael Cosme, compañeros y todos los que estén presenciando este video de presentación del prototipo. Mi compañero Joel Marín y quien les habla en este momento, Edgar Mojica. Vamos a presentar lo que es el prototipo de un sistema de gestión de información para el Centro Médico Cubano, como trabajo de opción a tesis para obtener el título de licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Tecnológica de Panamá. Como contenido vamos a tener la introducción, objetivos y justificación como primer punto. Pasaremos a lo que son la metodología implementada, tecnologías de desarrollo, luego diseño del sistema, los resultados, pruebas y validación de dichos resultados, recomendaciones de uso, conclusiones y las referencias que utilizamos para desarrollar dicho proyecto. Como introducción, el Centro Médico Cubano, localizado en Las Tablas, busca mejorar su sistema de gestión de información debido al crecimiento de pacientes y servicios médicos. El sistema actual muestra limitaciones en el manejo de registros y evaluaciones. Se enfrentan desafíos como pérdidas de tiempo, faltas de actualización, faltas de seguridad y espacio físico insuficiente. Han decidido modernizar lo que es el sistema con una base de datos interna para mejorar la eficiencia, precisión, seguridad, reducir costos y cumplir con los requisitos legales. Como objetivo general tenemos desarrollar un prototipo de sistema de interfaz de información para el Centro Médico Cubano. Dicho objetivo se divide en los objetivos específicos, los cuales son investigar los requisitos del sistema del Centro Médico Cubano para diseñar una base de datos, implementar un sistema de seguridad y acceso controlado, desarrollar un sistema de búsqueda eficiente que permita a los médicos y al personal de la clínica encontrar rápidamente información, integrar la base de datos con otras aplicaciones utilizadas en dicha clínica, diseñar informes personalizados para que los médicos y el personal puedan analizar los datos y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la atención a los pacientes, garantizar la escalabilidad del prototipo de modo que pueda mejorar el crecimiento de la clínica a medida que se añadan más pacientes y se expandan los servicios, y por último, lo que es proveer el soporte técnico para el personal de la clínica. La justificación de dicho proyecto es que esta clínica enfrenta inconvenientes debido a la obsolencia de su sistema de recolección de datos. Nuestro proyecto y prototipo propone implementar un gestor para mejorar dicha ineficiencia, el cual sería mejorar la eficiencia, precisión y seguridad de la información, reducir costos, abordando desafíos como la eficiencia, que en este caso es deficiente, los datos imprecisos, falta de seguridad y costos elevados en el sistema actual. Utilizamos lo que es la metodología RUP, la cual es la Rational Unified Process, por sus siglas en inglés, junto con el lenguaje de modelado UML, para el desarrollo del sistema desarrollado. La metodología RUP proporciona lo que es un enfoque estructurado y basado en fases para el desarrollo de software, mientras que la UML ofrece un conjunto de diagramas y notaciones estándares para visualizar lo que es comunicar los diferentes aspectos del sistema. Dicha metodología la hemos dividido en 5 fases, la cual tenemos lo que es la 1, la hemos nombrado como el comienzo, la cual se divide en propósitos para la investigación, los objetivos concretos, optimización de facilidad de uso, identificación de involucrados. El segundo paso o fase sería la planificación, la cual sería el alcance de la investigación, el diseño visual, la identificación de la fuente de datos y el diseño de la metodología que hemos implementado. La fase 3, que es el análisis, la recopilación de datos, análisis de los sistemas, la cual se divide en identificar los patrones, análisis cualitativos, el cual hemos desarrollado con entrevistas a la doctora y los casos de uso que hemos desarrollado. La fase 4, que es el diseño de la interfaz de usuario y las mejoras que podrían desarrollarse. La fase 5, el desarrollo, que es la implementación de la interfaz de usuario y las pruebas y validación. Las tecnologías de desarrollo que hemos implementado, tenemos lo que es el Visual Studio, que es un entorno de desarrollo integrado, IDE, desarrollado por Microsoft, el cual utilizaremos para crear la interfaz de usuario del centro médico. Esta interfaz estará directamente conectada con la base de datos localizada en el servidor de SQL Server. También
como hemos mencionado, el SQL Server, que es un sistema de gestión de base de datos relacionales, desarrollado por Microsoft igualmente. Proporciona un entorno para almacenar, administrar y recuperar datos según lo soliciten otras aplicaciones de software. Utilizaremos este gestor de base de datos como un lenguaje de consulta estructurado para comunicarse con la base de datos del Centro Médico Cubano. Y por último, el Visual Studio Code, que a diferencia del Visual Studio, que es una aplicación de escritorio completa, este está diseñado para ser una aplicación más ligera y rápida que se puede usar en diferentes plataformas. Nosotros lo utilizaremos como un editor de código dentro del Visual Studio, que también es un editor de código ligero y altamente personalizable que ofrece una amplia gama de extensiones y funcionalidades para trabajar con diferentes lenguajes de programación, incluyendo Visual Basic. El siguiente punto es el modelo relacional. El modelo relacional de este proyecto consta principalmente de 9 tablas, que representan entidades relacionadas y que se conectan mediante claves primarias y foráneas. Esto proporciona una estructura organizada para almacenar y acceder a los datos de manera eficiente. Se aplican restricciones y validaciones para garantizar la integridad de los datos. La tabla principal es la tabla responsable turno, que se relaciona con otras tablas como tabla área, la tabla cargo, la tabla usuario y la tabla turno también. Y la tabla turno tiene conexión directa con la tabla médico especialidad y con la tabla paciente, que guarda todos los datos de ese paciente, desde el nombre, cédula, email, sexo hasta tipo de sangre. La tabla médico especialidad guarda los datos de la tabla especialidad de ese médico y los datos en sí de la tabla médico con todos los datos del médico. El siguiente punto es prototipo del sistema. Este proyecto implementa un sistema de inicio de sesión para controlar el acceso a la plataforma. Proporciona seguridad y autenticación a través de credenciales de usuario. Los niveles de acceso diferenciado permiten mostrar solo la información relevante para cada usuario, según su rol. Esto garantiza la confidencialidad de los datos sensibles y mejora la gestión de la información en el sistema. La interfaz varía según el tipo de usuario, limitando el acceso a datos confidenciales para los usuarios invitados. Este inicio de sesión diferenciado proporciona alta seguridad y control al acceso de esta información, garantizando de esta manera que cada usuario tenga acceso solo a los datos funcionales apropiados según el rol. Esto mejora la confidencialidad de los datos y permite una mejor gestión de la información dentro del sistema. Resultado: la base de datos y la interfaz de usuario permiten una gestión eficiente de los pacientes, incluyendo el registro de nuevos pacientes, la actualización de información personal, la asignación de historias clínicas y la programación de citas médicas, como también presenta información de los médicos como también la especialidad de estos. El sistema almacena las historias clínicas electrónicas de los pacientes, lo que facilita el acceso rápido a la información mediante esta información relevante. La interfaz de usuario implementa mecanismos de seguridad para proteger la información sensible y de esta manera garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos clínicos y administrativos. El proyecto se diseñó teniendo en cuenta la usabilidad y la experiencia del usuario, con una navegación intuitiva y con opciones claras y un diseño atractivo que facilita la interacción con el sistema, principalmente para los usuarios. Y siguiente punto, que es la conclusión, la implementación de este proyecto en el Centro Médico Cubano brinda una serie de beneficios significativos, como una mayor eficiencia en la gestión de los pacientes, historias clínicas, la especialidad de los médicos, el encargado de turno y las citas en sí. Este acceso rápido a la información relevante mejora la calidad de atención y seguridad de los datos en una interfaz muy fácil de usar. Estas mejoras contribuyen a una gestión más eficiente en el Centro Médico Cubano y mejora la toma de decisiones, la protección de información confidencial y una experiencia más satisfactoria tanto para el personal médico como para los pacientes.
En cuanto a los planes futuros, estamos para trabajos a futuro, se pueden ampliar el alcance y el impacto que hay en la clínica, explorando la adaptación que tiene el sistema del Centro Médico Cubano usando el prototipo actual que tenemos y la integración que tendrá el sistema en cuanto al uso continuo que se le dará por parte de los médicos y usuarios en general. Aquí podemos ver algunas de las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Aquí podemos observar lo que es el póster del prototipo que hemos desarrollado. Como título, prototipo de un sistema de gestión de información para el Centro Médico Cubano, presentado por Joel Marín y Edgar Mojica. Podemos observar cómo lo hemos segmentado. En la parte superior tenemos lo que es la introducción, los objetivos generales, la justificación, la metodología RUP que hemos desarrollado. Luego pasaríamos a lo que son los materiales y métodos implementados, que serían los software que utilizamos, que es el Visual Studio, el SQL Server, el Visual Studio Code, el prototipo del sistema que hemos desarrollado e implementado en la clínica. Tenemos algunas pantallas que hemos mostrado. Luego pasamos a lo que es el modelo relacional, el cual son las tablas que cuenta lo que es el mismo prototipo, las conclusiones y las principales referencias para desarrollar dicho proyecto. Bien, ahora me toca a mí presentar lo que es el artículo científico del proyecto. Aquí tenemos una imagen generalizada de todo el artículo. Ok, si nos vamos, entonces explicaré brevemente de qué consta este. Prototipo de un sistema de gestión de información para el Centro Médico Cubano. Aquí podemos ver un breve resumen del proyecto, que es un proyecto de sistema de computarizado para el Centro Médico Cubano, que tiene como objetivo principal el almacenamiento y gestión del acceso eficiente a la información médica de los pacientes y su tratamiento. Aquí podemos ver palabras clave, que metimos la palabra clínica, centro médico, la base de datos, interfaz de usuario y almacenamiento como palabra clave. El resumen traducido al inglés con keyword, que son las palabras clave. Bien, como introducción, ya hemos mencionado bastante que el proyecto está localizado en el Centro Médico Cubano, que se encuentra en Las Tablas, que es un proveedor de servicio de atención médica a la comunidad. Ok, como punto 2 tenemos el centro médico en sí. Está ubicado en el corazón de Las Tablas, específicamente en la barriada Ana, cerca de Yahois y del cuadro de fútbol. Aquí también mencionamos lo que ofrece este centro médico, que es atención médica integral, especializada en el cuidado, con un horario extendido de lunes a viernes principalmente. Algunos de los servicios que se ofrecen en esta clínica son la toma de presión arterial, medición del azúcar en la sangre, realización de electrocardiograma, curaciones, inhaloterapias, inyecciones, y también se realizan visitas a domicilio. Ok, aquí hay una imagen del Centro Médico Cubano cuando una de las visitas que le realizamos, porque hicimos varias visitas. En cuanto a la metodología realizada, que es el punto número 3, como ya se ha explicado, en este proyecto se utilizará la metodología RUP con el lenguaje modelado unificado UML. Ok, aquí tenemos el diagrama de la metodología adaptada al proyecto. Aquí explicamos más lo que utilizamos, que es el método RUP, y en este caso específico, que es el caso de uso UML, que nos permitirá modelar el sistema de base de datos de manera visual y comprensible. Aquí también vemos una ilustración del UML utilizando la metodología RUP que vamos a utilizar para este proyecto, con un inicio, una elaboración, una construcción y una transición del Centro Médico Cubano. Como subpunto 3.1 tenemos lo que es la identificación del problema. Como ya se ha mencionado varias veces, esta clínica no cuenta con una base de datos actualizada de registro.
y por lo tanto enfrenta varios problemas que pueden afectar el funcionamiento y la atención que brinda a sus pacientes. Explicamos más de este punto. Bien, aquí tenemos un cuadro comparativo de proyectos o software que ya hay que sean parecidos a lo que hemos realizado nosotros. Cabe señalar que estos son software profesionales que utilizan clínicas y centros médicos grandes, hasta hospitales lo utilizan, y hemos decidido adaptarlos y compararlos para ver qué tienen estos proyectos y qué no tienen, que podemos implementar en la propuesta de nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 software diferentes. En cuanto al punto 3.2, lo es la revisión bibliográfica, que por medio de fuentes bibliográficas se ha consultado información acerca de cómo realizar sistemas de seguridad, siempre y cuando sean confiables. El punto 3.3, que es el diseño del sistema, y el punto 3.4, que es la construcción del prototipo en sí. Bien, aquí explicamos cómo vamos a desarrollar ese sistema. Primero, desarrollando la base de datos en SQL Server, posteriormente realizando la interfaz de usuario en Visual Studio y en Visual Studio Code, y finalmente conectando este sistema. Como punto 3.5 tenemos el resultado del proyecto, que como finalización de la construcción de este proyecto, para el centro médico es fundamental comprender los requisitos de la clínica y los usuarios finales, para de esta manera diseñar el esquema de la base de datos y seleccionar la plataforma y tecnologías adecuadas. Bien, como punto 3.6 tenemos tecnologías hardware y software a utilizar, y como subpunto 3.6.1 definimos las tecnologías que utilizamos. Visual Studio, una breve definición de qué es Visual Studio. SQL Server, el gestor de base de datos, una definición de qué es esta herramienta. Visual Studio Code igualmente. Como punto 4 tenemos lo que es el prototipo del sistema en sí, ya desarrollándolo. Aquí vemos la interfaz de inicio de sesión desarrollada, en donde podemos decir que hay 3 tipos de inicio de sesión: como modo administrador, como modo médico o como modo visitante. Cada modo de acceso tendrá una pantalla de inicio diferente. Por ejemplo, la pantalla administrador o médico tendrá acceso a todos los datos que están aquí, que son los datos de paciente, los datos del área, del médico, los datos de responsable de turno, los datos de turno en sí, la especialidad del médico, el cargo, entre otros datos. Bueno, los datos del usuario también. Todo esto puede verlo tanto el médico como el administrador. Aquí explicamos más de cómo funciona la interfaz. Y esta es la interfaz en modo invitado. Como vemos, cambia, porque aquí solamente el invitado solamente puede ver la especialidad y área de los usuarios que hay ahí y de los médicos, y los médicos y pacientes nada más puede ver, y además el invitado no puede agregar datos, solamente puede observar. En cuanto al punto 4.1, bueno, aquí pusimos el modelo relacional de la base de datos, lo explicamos con detalle, y aquí está el modelo, el esquema del modelo, que ya lo hemos explicado, y el punto 5, que es los resultados, que también lo hemos explicado. Punto 6, conclusiones, la implementación de este proyecto, y el punto 7, que son los agradecimientos. Que nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de este proyecto. Queremos agradecer al profesor Rafael Cosme por su esfuerzo en la orientación para la creación de este sistema. También queremos agradecer a los profesionales médicos y administrativos que brindaron su experiencia y conocimiento para definir los requisitos y funcionalidades necesarias. Finalmente, queremos agradecer también a la clínica y su equipo directivo por brindarnos la oportunidad
de trabajar en este proyecto y por su apoyo constante. Finalmente vemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.